Hola, el video que trataremos hoy será sobre el artículo 282 del Código General del Proceso, que dicta así. Artículo 282. Resolución sobre excepciones, desde el principio. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez haya probado los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda. Cuando no se proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se entenderá renunciada. Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. En este caso, si el superior considera infundada aquella excepción, resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado a la sentencia. A la prescripción nos podemos referir o a la prescripción adquisitiva o usucapión y a la prescripción extintiva. La usucapión determina un efecto adquisitivo de un derecho real y con el tiempo juega un papel determinante en cuanto a la posesión. En cambio, la prescripción extintiva hace desaparecer un derecho real o de crédito o de una acción y se basa en un dato puramente negativo como es el no ejercicio de su derecho de parte del mismo titular. La excepción de prescripción, que es la más común de las tres, se dice en el artículo 25.13 del Código Civil que debe ser expresamente alegada. Además, este artículo 282 del Código General del Proceso dice que deben realizarse oportunamente, de lo contrario se entenderán renunciadas. O sea que lo deben ser en el término de su traslado, en el proceso declarativo y dentro de los 10 días siguientes a la notificación del mandamiento de pago en los procesos de ejecución. El artículo 306 permite que si el superior no encuentra probada la excepción, deberá proceder a estudiar las demás. Así pues, la labor del juez en cuanto a las excepciones radica en buscarlas desde un primer momento, pues aún cuando debe decidirlas en la sentencia, todo el sistema del código le indica la necesidad de actuar sobre ellas desde la iniciación misma del proceso. Unos daticos antes de la siguiente figura. Tanto la prescripción extintiva como la adquisitiva puede alegarse por vía de acción, pero siempre por el deudor. Mi compañero Juan Pablo les habló sobre la prescripción. Yo les hablaré acerca de la compensación. La compensación. La compensación está estipulada en el artículo 17.14 del Código Civil colombiano. Es un modo de extinguir las obligaciones. La compensación se da cuando en dos personas se reúnen recíprocamente las cualidades de deudor y de acreedor, es decir, son deudoras la una de la otra. En pocas palabras, yo te debo, tú me debes. Pero para que la compensación opere por el solo Ministerio de la Ley, es necesario que se cumplan unos requisitos, los cuales están estipulados en el artículo 17.15 y 17.16 del Código Civil. Los requisitos son los siguientes. Que ambas sean de dinero o del mismo género y calidad, es decir, que sean bienes fungibles. 2, que sean actualmente exigibles. Las deudas que no son exigibles son aquellas que ya están prescritas. 3, que sean deudas líquidas, es decir, aquellas cuyo importe se haya exactamente determinado. Y 4, que las dos partes deben ser recíprocamente deudoras. Un ejemplo de esto es, yo le debo al sujeto A una cantidad de dinero y por eso él tiene el derecho de cobrarme ese monto. Por circunstancias de la vida, más adelante, él me debe a mí otra cantidad X de dinero. Como yo le debo y él me debe, podemos compensar hasta los montos concurrentes de las deudas o hasta la menor deuda. Por ejemplo, otro ejemplo sería, si son 3.000, yo le debo 3.000, él me debe 5.000, él ya no me estaría debiendo 5.000, sino que me estaría debiendo solamente 2.000. Cuando él me pague esos 2.000, se extinguiría totalmente la deuda.
Hay casos en que no opera la compensación y esos se encuentran estipulados en el artículo 1721 del Código Civil colombiano. No puede oponerse compensación a la demanda de restitución de una cosa que su dueño ha sido injustamente despojado, ni a la demanda de restitución de un depósito o de un comodato. Aun cuando perdida la cosa, solo subsista la obligación de pagarla en dinero. Tampoco podrá oponerse compensación a la demanda de indemnización por un acto de violencia o fraude, ni a la demanda de alimentos no embargables. El sentido de la compensación, como modo de extinguir las obligaciones, es simple. Con ella se busca no desgastar al aparato judicial con situaciones que pueden ser resueltas de una manera simple, cuando cumplen las condiciones establecidas por la ley, para que opere una figura jurídica como compensación. ¿Por qué la compensación el juez no la puede declarar de oficio? Cierto que, como lo dice el artículo 1715 del Código Civil, la compensación obra por el solo ministerio de la ley. El juez no puede declararla oficiosamente, por cuanto el artículo 1719 del mismo código obliga a alegarla. Cabe decir que la justicia civil es a ruego, y a diferencia de otras ramas del derecho, tales como el de familia o el laboral, el juez civil da lo pedido. De este modo no estaría emitiendo fallos ultra petita y por ende prevaricando. Esto atiende al principio de congruencia estipulado en el artículo 281 del Código General del Proceso. Bueno, este video tiene por objeto dar respuesta a dos interrogantes. Primeramente, ¿qué es la nulidad? Y específicamente, ¿qué es la nulidad relativa? Y segundo, ¿por qué el juez no la puede decretar de oficio? Bueno, la nulidad no es más que una sanción que busca privar un acto jurídico de sus efectos normales. Esto cuando no se le ha respetado en su ejecución el debido proceso, es decir, las formas previas que hay para llevar a cabo un acto en concreto. Con eso hacemos referencia entonces a los momentos irregulares que hay dentro del proceso que entorpecen la ejecución del mismo. Existen varias clases de nulidades, entre ellas la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Bueno, la nulidad absoluta, consagrada en el artículo 1741 del Código Civil, alude de manera taxativa a los actos realizados por los ahora mal llamados incapaces absolutos, hace referencia también al objeto ilícito, la causa ilícita, y los actos en los que se haya hecho caso omiso a algún requisito que haya estado previamente estipulado para llevar al acto a cabo como tal. Bueno, sobre la nulidad relativa, dice también en 1741 que todo aquello que no es nulidad absoluta será nulidad relativa. Entonces, para entender esto mejor, hay dos diferencias sustanciales entre lo que es la nulidad relativa y la absoluta. La primera es que solamente puede decretar de oficio el juez la absoluta. Y la segunda es que la nulidad absoluta concierne solamente asuntos de interés general, es decir, que son irrenunciables. Y la nulidad relativa suscita sobre asuntos de interés particular que solamente le interesa a las partes que se ven involucradas. En lo que al segundo interrogante respecta, la razón por la que el juez no la puede decretar de oficio es porque la nulidad relativa es saneable. ¿Cómo así que es saneable? Es decir, que el acto que se predica nulo va a seguir teniendo validez siempre y cuando una de las partes no lo alegue dentro del término procesal estipulado, obviamente. Esto debido a que suscita la nulidad relativa sobre asuntos de interés particular y no de interés general. De allí que el juez no la tenga que decretar de oficio. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video, compartirlo con sus amigos si les gustó para que me pongan un 5.